mi nombre es Jesús Yaxel Ríos Pérez, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, extensión Carlos Carrillo, Veracruz. Hoy venimos a presentarle un caso práctico del MRP. Bueno, para dar comienzo necesitamos saber que para el MRP necesitamos tener el archivo de maestro de materiales. Bueno, este debe de contener elementos, disponibilidad, tiempo de espera, tamaño de lote, recepciones programadas y stock de seguridad. Bueno, aquí para empezar tenemos que el elemento A tiene una disponibilidad de 75, tiene un tiempo de espera de una semana, su tamaño de lote es de lote a lote, su recepción de programa es de 50 a la primera semana y su stock de seguridad es de 0. Para el elemento B tenemos una disponibilidad de 40, un tiempo de espera de una semana, un tamaño de lote de 500, una recepción programada que no tiene y un stock de seguridad de 10. En el elemento C tenemos una disponibilidad de 50, un tiempo de espera de una semana, un tamaño de lote de 150, recepción programada de 0 y un stock de 0. En el siguiente elemento, que es D, tenemos una disponibilidad de 110, un tiempo de espera de 2 semanas, un tamaño de lote de 350, una recepción programada de 200 a 2 semanas y un stock de seguridad de 0. El siguiente elemento es una lista de materiales. La lista de materiales está representada en un diagrama de árbol. Para empezar tenemos aquí que es el primer material, que es el inicio, el A. Para el A necesitamos tener un B1, para el B1 necesitamos tener un C2, para el C2 necesitamos tener un B3 y un D2. De esta manera nos tenemos que pasar a la primera tabla de MRP para poder calcular el elemento A que tiene una disponibilidad de 75, un tiempo de espera de una semana, una muestra de lote a lote y el otro es una recepción programada de 50 y en una semana. Bueno, para empezar tenemos las 8 semanas, un requerimiento bruto, una recepción programada, proyección de disponibilidad, requerimientos netos y liberación planificada de pedido. Para empezar tenemos el comienzo del requerimiento bruto, lo que vamos a liberar. En recepciones programadas debemos saber que tenemos 50 en la primera semana. Tenemos 50 de recepciones programadas. En la proyección de disponibilidad, como tenemos en el archivo del maestro, tenemos una disponibilidad de 75. Entonces en total deberíamos de tener 125 de disponibilidad, sumándolo con los 50 de recepciones programadas. Entonces para poder cubrir la necesidad de requerimiento bruto necesitamos restar los 125 a los 100 que hay que cubrir. En total nos quedarían 25 de disponibilidad. En la semana 3 no requiere ninguna necesidad, entonces corremos el 25. Ya en la semana 4 nos está pidiendo que cubramos 60 de requerimiento. Para eso necesitamos hacer un requerimiento neto. Tenemos que nos está pidiendo 60 y solamente tenemos 25 de disponibilidad. Por eso nos hace falta 35 de requerimiento. Para eso tenemos que requerir las unidades neto, que serían 35, y como son de lote, pedimos la liberación planificada de pedido, que sería una semana antes, tendrían los 35. Entonces esta necesidad se cubre y se volvería 0. Para la semana 5 nos está pidiendo 50 de requerimiento. No tenemos nada de disponibilidad, entonces tendrían un menos 50. Para esto necesitamos requerir el requerimiento neto, que serían los 50, y pedir la liberación del pedido
una semana antes, que serían 50, y de esta manera tendríamos la disponibilidad de 50 y se convertiría en 0. En la semana 6 no tenemos nada, se corre el mismo 0. Ya en la semana 7 nos está pidiendo un requerimiento de 40, no tenemos nada, nos hace falta 40 de requerimiento. Entonces tenemos que requerir la disponibilidad a un 40 y hacer la planificación una semana antes de 40. Entonces el menos 40 se convertiría en 0 también. Ya en la semana 8 hacemos lo mismo, nos está pidiendo que cubramos 55, no tenemos nada de disponibilidad, tendríamos un menos 55. Para este menos 55 deberemos de pedir la liberación del pedido, que serían 55 una semana antes. Una vez que tengamos esta liberación, tendríamos la semana 8 liberada. Una vez que hayamos acabado el elemento A, necesitamos tener el elemento B, pero antes de hacer el elemento B necesitamos tener el elemento C. Bueno, aquí en la tabla nos está pidiendo que el elemento C tiene una disponibilidad de 50, un tiempo de espera de una semana y un lote de 150. Para poder tener los datos de requerimiento bruto, necesitamos tener 2 veces la liberación planificada del elemento A, que sería el 2 veces la liberación, que sería en el principio 0, 0, el 2 por 35 sería 70, el de 50 por 2 sería 100, 0, 80 y 110. Semana 8, 0. Bueno, para esto necesitamos saber que tenemos una disponibilidad de 50. Una vez que tengamos esto, tenemos que en la semana 1, en la semana 2 no tenemos ningún requerimiento, así que la disponibilidad se corre esta semana. Ya en la tercera semana necesitamos cubrir un requerimiento de 70. Solamente tenemos 50 de disponibilidad, entonces nos haría falta 20 de requerimiento. Entonces necesitamos hacer el pedido de lote de 150 una semana antes, la pediríamos 150. Los 150 de lote que acabamos de pedir más los 50 de disponibilidad se convertirían en 200. Para poder cubrir la necesidad de la semana 3, que son 70, este se convertiría en 130. En la semana 4 nos está pidiendo un requerimiento bruto de 100. Tenemos una disponibilidad de 130, tendríamos solamente 30 de disponibilidad. En la semana 3 se corre porque no tenemos ningún requerimiento. En la semana 6 tenemos un requerimiento de 80. Solamente tenemos 30 de disponibilidad, así que nos haría falta 50 de requerimiento. Entonces necesitamos hacer aquí el pedido de lote, que serían los 150 una semana antes. Teniendo los 150 y los 30 de disponibilidad, se convertiría en un 180. Así que para cubrir esta necesidad se convertiría en 100. Para cubrir las necesidades de la semana 7, que son 110, nos harían falta los 10 de... Nos hacen falta 10 para cubrir esta necesidad. Tendríamos un menos 10. De esta manera tendríamos que hacer la liberación del pedido una semana antes de 150. En total, sumando el 150 más lo disponible, que son 100,
serían 250. Para cubrir los 110 nos quedarían solamente los 140 de disponibilidad. En la semana 8 no tenemos ninguna necesidad y se correría el 140. Entonces de esta manera quedaría terminada el elemento C. Una vez que hayamos terminado el elemento C, debemos dar inicio al elemento B, que tiene una disponibilidad de 40, un tiempo de espera de una semana, un lote de 500 y un stock de seguridad de 10. Para poder calcular el requerimiento bruto es necesario saber que hay que multiplicar el 1 del elemento B por el principal de liberación planificada del pedido, que este sería el 1 por 0 más los 3 del elemento B de abajo por los 150 de liberación planificada de pedido del elemento C, que esto nos daría un total de 450. Por eso tenemos aquí los 450. De igual manera, para la semana 3, 4, 5, 6, 7 y 8 debemos tener el mismo procedimiento. Para esto hay que multiplicar el 1 por la semana 3, que es 35, más los 3 del B por los 0 que tenemos en el elemento C, nos son igual de 35. De igual manera, en la semana 4, 1 por los 50 más los 3 por 0 nos da igual otra vez de 50. En la siguiente semana también es lo mismo, 1 por 0 más los 3 del B por los 150, que nos da el total de 450. En la semana 6 también el 1 por los 40 de liberación más los 3 de B por los 150 de liberación del elemento C, que nos da un total de 490. En la semana 7 tenemos que es 1 por la liberación del elemento A, que es 55, más los 3 de B por los 0 de liberación del elemento C, que nos da un total de 55. Y de esta manera, pues como no tiene ninguno, se queda como 0. Una vez dada iniciada, debemos saber que tenemos la disponibilidad de 40. En la primera semana se corre porque no tenemos ninguna necesidad, ningún requerimiento. Para esto tenemos que cubrir una necesidad en la segunda semana de 450. Solamente tenemos 40 de disponibilidad, entonces para esto es necesario hacer el pedido de lote una semana antes. Para esto nos haría falta menos 410 para poder cubrir la necesidad, pero como tenemos un 10 de stock, esto se convertiría en un 420 de requerimiento neto y tendríamos los 500 de liberación. Entonces, una vez cubrida la necesidad, la disponibilidad nos quedaría cubierta con solo 90 de disponibilidad. En la tercera semana hay que cubrir 35. Solamente hay que restar los 90 menos los 35, que se convertirían en 55. Nos quedaría de disponibilidad 55. Para cubrir la semana 4 nos está pidiendo que hay que cubrir 50 de requerimiento. Una vez que hayamos restado los 55 menos los 50 de requerimiento, solamente nos quedarían 5. Pero para poder hacer el pedido tendremos que sumar el stock de seguridad, que serían otros 5. En este caso ya tendríamos que pedir la liberación del pedido una semana antes, que sería 500. Entonces nuestro inventario se convertiría en 505.
Para la semana 5 nos está pidiendo un requerimiento de 450, que este nos daría un total Entonces, una vez que restemos los 450 a los 505, nos quedaría un inventario de 55. Para la semana 6 nos está pidiendo un requerimiento de 490. Para esto tenemos todavía 55 en el inventario y nos haría falta 435. Pero como debemos sumar el stock de seguridad, este se convertiría en 445. Entonces en este momento tendremos que pedir la liberación del pedido una semana antes, que serían 500. Entonces esto se convertiría totalmente en una disponibilidad de 65. De esta manera cubrimos la semana 6. Entonces, para poder cubrir la semana 7, que nos está pidiendo 55, tendríamos que restar los 65 a los 55 y nos quedaría solamente 10 de disponibilidad. Estos días se pasarían a la semana 8 porque solamente nos está pidiendo 0 de requerimiento. Para terminar debemos calcular el elemento D, que este nos dice que tiene una disponibilidad de 110, un tiempo de espera de 2 semanas, un lote de 350 y un requerimiento programado de 200 cada 2 semanas. Para poder calcular el requerimiento bruto es necesario multiplicar el elemento C 2 por los 150, que nos daría un total de 300 en requerimiento bruto en la semana 2. Igual de la misma manera en las otras semanas hacemos el mismo procedimiento, que nos da 0, 0. Hacemos lo mismo, el 2 por el 150 nos da 300, igual el 2 por el 150 nos da 300 y en las otras semanas también tenemos 0. De esta manera tenemos una disponibilidad de 110 y hay que recordar que tenemos un requerimiento programado de 200 en la semana 2. Tendríamos un total en la semana 1 de 110, pero para poder cubrir la semana 2 nos haría falta, pero sumando los 200 y los 110 de disponibilidad se convertiría en un 310. Para cubrir esta necesidad solamente nos quedarían 10 en total. De esta manera en la semana 3 y en la semana 4 se corre porque solamente tenemos 10. En la semana 5 tenemos que nos está pidiendo un requerimiento de 300. Prácticamente nos hace falta 290 para poder cubrir esta necesidad. Hacemos la liberación del pedido 2 semanas antes, que es el lote de 350. Estos 350 se los restamos al 290, que nos da un total de 60 de disponibilidad. En la semana 3 igual nos hacen falta para cubrir la necesidad de 300, 240. Entonces pedimos el requerimiento neto de 240 y hacer la liberación del pedido 2 semanas antes de 350 del lote. Y de esta manera, para cubrir la necesidad de 300, nos quedarían entonces, para cubrir esta necesidad de 300 solamente nos quedarían los 110 de disponibilidad. Ya en la semana 7 y 8 solamente se corre porque no nos está pidiendo un requerimiento. Y de esta manera quedaría concluida las tablas
del MRP y de esta manera quedaría el caso práctico resuelto. Mi nombre es Jesús Yaxel Ríos Pérez y con esto finalizo.